que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar allí. Señor Jesús, oramos en esta mañana, dándote, Señor, infinitas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad manifestada para cada uno de nosotros al abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Hoy un nuevo día. Hoy un nuevo día con misericordia, un nuevo día con fidelidad tuya, con esperanza, con gracia en abundancia para cada uno de nosotros. Y qué bonito reunirnos como un solo cuerpo para celebrar delante de ti, para celebrar la salvación que ahora tenemos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, en esta mañana, para que abras nuestro entendimiento, para que tu palabra alumbre precisamente los ojos de nuestro entendimiento y para que podamos comprender tu palabra y llevarla a la vida práctica para glorificar tu nombre. Oro, Señor, para que me des tus palabras en esta mañana, para que hable en esta mañana como debo hablar esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo nos enseñó en los versículos finales del capítulo 2 que antes de que estuviéramos en Cristo como gentiles, estábamos lejos de Dios, estábamos sin pacto, estábamos sin esperanza y sin conocimiento de nuestro Dios verdadero. Pero ahora por la sangre de Jesús, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Hemos sido acercados y unidos a todos los creyentes, especialmente, como dice Efesios, a los creyentes judíos. Recordando un poco lo que dijimos en los versículos anteriores, el versículo 13 nos nombraba acerca de la cercanía que ahora tenemos en Cristo, como gentiles. Y Pablo escribiendo en primer momento allí a los principales lectores de la epístola, los gentiles que estaban lejos ahora tienen una unión íntima con Dios por medio de la obra de Cristo. Nosotros como gentiles tenemos una unión íntima con Dios por medio de la obra de Cristo. El versículo 14 nos enseñaba que Cristo es nuestra paz. Recuerdan que Jesús derribó la pared de separación. Recuerdan que había una separación entre judíos y gentiles y que el gentil no podía pasar a ese lugar, porque si pasaba prácticamente era muerto. Pero dice que el Señor quitó la pared de separación, no esa, sino la pared de separación, para que nos pudiéramos acercar delante de Él y para que no estuviéramos hechos a un lado, sino que pudiéramos tener a Dios como Padre, a Jesucristo como Salvador y nos pudiéramos acercar delante de Él. El versículo 15 nos enseñó acerca de la abolición de las enemistades en la cruz. Cristo anuló la ley ceremonial que nos separaba y creó un solo y nuevo hombre. ¿Y saben ustedes cuál es ese solo y nuevo hombre? La iglesia. De los dos pueblos hizo ¿cuántos? Hizo uno para alabanza de la gloria de Él. En el versículo 16 decíamos que judíos y gentiles somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. ¿Quién? El cuerpo de Cristo. Así como la salvación vino a los judíos, la salvación también vino ¿a quién? A nosotros como gentiles, dice, por medio de la cruz. El versículo 17 nos habla de que tanto judíos como gentiles hemos recibido ¿qué? El mismo mensaje. Jesús anunció el evangelio tanto a los que estaban cerca, judíos, como a los que estábamos ¿qué?
lejos, ¿entiendes? El versículo 18 nos enseñaba de que tenemos un mismo acceso al Padre. Todos los creyentes en el planeta Tierra, sin distinción, tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo al Padre Celestial. Versículo 19. Ciudadanos de la familia de Dios, los gentiles creyentes, ya no son extranjeros, sino somos parte de la familia junto con los judíos creyentes. Y el versículo 20 al 22, recuerden lo que nos hablaba acerca de un templo santo. ¿Sí lo recuerdan? Que decíamos que hemos sido colocados como piedras vivas en una construcción, dependiendo de dónde, de la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Y hablamos de que somos piedras vivas y que cada uno en esta construcción tenemos una función específica. No estamos ahí, por eso de piedras vivas. Cuando hablamos de la definición de iglesia, ¿qué decimos de iglesia? Eclesia en el griego, iglesia es un organismo vivo. Y Pablo en Romanos, en Corintios, en Efesios nos habla de esto. En Romanos y en Corintios nos habla de un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Habla del cuerpo humano, un organismo vivo. Y nos dice entonces aquí otra vez que somos un templo santo colocados en una construcción. El apóstol Pedro habla de lo mismo. Vosotros como piedras vivas, ser edificados como sacerdocio santo para dar alabanzas a Dios, llevar sacrificios de alabanza, fruto del labio que confiesa el nombre del Señor. Tenemos una función. No podemos estar como siempre hemos estado, así dando los mismos pasos de siempre, sin crecer y sin funcionar como el Señor quiere que funcionemos. Entonces, por medio de la cruz, Cristo hizo, de los dos pueblos, ¿hizo cuántos? Uno. Reconciliando al hombre con Dios. Los que eran extranjeros y sin esperanza éramos nosotros. Y ahora tenemos ¿qué? Esperanza. ¿Y somos qué? Ciudadanos. ¿Y somos parte de qué? De la familia. ¿Y somos templo de quién? De Dios. ¿Y estamos unidos a quién? A Cristo, para la gloria de quién? Del Señor. Tenemos todo lo que necesitamos. En cuanto a salvación, tenemos todo lo que necesitamos. Y este pasaje que vamos a iniciar, de este capítulo 3, en gran parte es un paréntesis, diríamos, desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Porque si usted lo ve allí, lo vamos a estudiar, los primeros 6 versículos. Pablo empieza una oración por los creyentes para que los creyentes entiendan los recursos al ser uno en Cristo. Los recursos que ya tenemos por ser uno en Cristo. Y luego decide volver a recalcar y expandir algunas verdades que ya nos ha mencionado en la segunda parte del capítulo 2. La oración como tal oración no empieza realmente sino hasta el versículo 14, donde reitera, y usted vea lo allá en su Biblia y vuelve y dice, por esta causa, del versículo 1, diciendo, por lo cual pido, y esto con el objeto de retomar el pensamiento presentado originalmente en el versículo 1. Parece como si él hubiera sentido que los efesios no estaban preparados para escuchar la oración que él hacía a favor de ellos, hasta que hubiesen entendido mejor, y les repite prácticamente muchas de las cosas que ya les ha dicho. Y es necesario como creyentes que entendamos, que comprendamos qué es lo que somos en Cristo y cómo es que Dios nos ve en Cristo. Si no entendemos lo que somos en Cristo, cómo es que Dios nos ve en Cristo, no crecemos, no hay fruto, no avanza la iglesia, no avanza absolutamente nada. Entonces, para Pablo era muy importante, para el Señor era muy importante estas palabras. Entonces, por eso Pablo, antes de, parece que fuera a hablar de una vez, pero realmente la oración empieza en el versículo 14 en adelante. Y aquí vuelve y le recuerda lo que ya les ha dicho. Vamos al punto 1, ahí en el versículo 1. ¿Y cómo empieza ese texto? Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Unas palabras introductorias. El apóstol Pablo, habiendo explicado a los efesios cómo judíos y gentiles creyentes habían sido unidos en Cristo. Interesante, de pequeño, yo siempre hablo de pequeño, que me llevan de pequeño.
Y de pequeño en la iglesia se cantaban muchas canciones que no se cantan ahora. Entre esas, somos uno en Cristo, somos uno. ¿Sí la recuerdan? Somos uno en Cristo, somos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Uno lo cantaba uno de pequeñito, de 6 años, de 5 años cantando. Pues uno cantaba porque los otros cantaban. Pero realmente sí es importante entender cómo judíos y creyentes gentiles hemos sido unidos en Cristo. Por eso el tema de la epístola de los Efesios es que en Cristo. Hemos sido unidos en Cristo, en su cuerpo. Esto es la iglesia. Y Pablo estaba a punto de orar por ellos y empezó diciéndoles qué fue lo que lo motivó a orar por ellos. Entonces, ¿qué pueden ver en ese versículo 1? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a orar por ellos? Y está ahí en el versículo 1. Y lo que motivó a Pablo a orar por ellos es por esta causa. Esa frase, por esta causa. Y esta causa tiene que ser una referencia a lo que él acababa de enseñarles. ¿Y qué era lo que acababa de enseñarles? El repaso que acabé de hacer. Que la gracia de Dios hacia judíos y gentiles es sin distinción. Esa es la causa. Por esta causa, la gracia del Señor a judíos y a gentiles es sin distinción. Y por esta causa de él predicar la palabra y predicar el evangelio de Jesucristo, por esta causa, ahora que sigue, Pablo era un prisionero de Cristo. Seguramente, amados hermanos, Pablo hubiera podido vivir cómodamente y evitarse tanto sufrimiento. Claro que sí. El tipo era del Sanedrín, ¿recuerdan? Cuando era joven, hablaba idiomas, tal vez más de 5 idiomas hablaba. Y desde el Sanedrín era ser alguien importante, doctor, puesto en un lugar de privilegio en la sociedad. Y el Señor lo llama en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, y le dice, te enseñaré cuánto le toca sufrir por la causa de Cristo. No sabemos si él se imaginaba todo lo que le iba a costar sufrir por propagar el evangelio de Jesucristo. Pero él aquí dice, por esta causa, ahora soy un prisionero de Cristo, pero no quejándose. Él hubiera preferido vivir cómodamente, pero él rechazó todo lujo. Y tenía un solo motivo. Y el motivo es el de publicar la buena nueva de salvación por la fe en Jesucristo a toda persona. Y tanto así en el libro de los Hechos, él dice, todo lo he llenado del evangelio. Todo lo he llenado, he hablado, he predicado. Y fue por predicar el mensaje a los gentiles que los judíos lo querían matar. Era por predicar el mensaje. Bueno, por predicar el mensaje. Sí, él fue llamado específicamente ¿a quién? Para predicar a los gentiles. Pero cuando llegaba a cada ciudad, los que llegaron conmigo hasta la serie de Hechos, capítulo 17, que pronto la vamos a retomar, llegaba a dónde? A cada ciudad, y en cada ciudad que había una sinagoga. ¿Y a dónde iba primero? Él iba primero a la sinagoga y hablaba la palabra de Dios. Pero hablaba a los gentiles. Fue por predicar ese mensaje de los gentiles que los judíos lo querían matar. Y lo querían matar. Y ese acto de querer matarlo fue frustrado por la obra de Dios. Claro, por las mismas autoridades romanas. Porque lo capturaron. Y lo capturaron porque en Hechos 21 narra de que él aparentemente llevó gentiles allá a donde no debían estar. Usted lee allá el libro de Hechos 21, versículo, vamos a leer un poquitico, Hechos 21, 27 y 28. Hechos, para que lo recordemos. Libro de Hechos, el capítulo 21. Versículo 27 y versículo 28. Ahí está del versículo 17 en adelante, habla del arresto de Pablo en el templo. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos, a
gentiles en el templo y ha profanado este santo lugar. Imagínense, el versículo 31 al 36, vean lo que dice que ocurrió. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno que que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, es que ya le habían pegado, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Versículo 34. Pero entre la multitud uno gritaba una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. Tan raro, ¿no? Ellos eran muy dados a decir, crucifícale, y con Esteban, mátelo, y a los cristianos apedréenlo, y ahora tienen a Pablo, mátelo. Y lo perseguían, ¿por qué? Por predicar las buenas nuevas de salvación por la fe que el Señor Jesucristo da a toda persona. Y por eso entonces ahí en cadenas. Y por eso dice, por esta causa yo ahora como prisionero. Y Pablo reconoció que los romanos no le podían hacer cosa alguna sin el permiso del Señor. Claro. Y las causas del encarcelamiento, ustedes la ven ahí: envidia, oposición de los judíos por haber ofrecido la salvación a los gentiles. Pablo se detuvo y en vez de orar, explicó algo de las revelaciones que el Señor le había dado, sus privilegios, autoridad y responsabilidades como apóstol de Cristo a los gentiles. Y eso es lo que va a pasar a explicarles ahí del versículo 2 en adelante. Por eso digo que del versículo 2 hasta el versículo 13 es un paréntesis, porque en sí la oración que él va a hacer por ellos es del versículo 14 en adelante. Allá en el 14 reanuda su oración por ellos. Ahora la pregunta que hago antes de ir al punto 2 es: ¿considera usted como creyente que sus dificultades casuales o que sus dificultades son casuales o están bajo el control del Señor? ¿Qué dificultades está pasando usted? Vean la dificultad que pasó Pablo. Y esta no fue la única vez que le pegaron, o que lo apedrearon, o que lo persiguieron. Y lo perseguían de una ciudad a otra. Y recuerda el capítulo 16 al 18 que estudiamos, de hecho, se vinieron de una ciudad a otra. De Tesalónica se fueron hasta Berea, y de cada ciudad iban y alborotaban a la multitud diciendo: vean, ese hombre, un alborotador, quiere destruir, quiere dañar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Pero en medio de las dificultades, ¿qué hizo Pablo? Bueno, claro que le dolería que le pegaran puños. ¿A quién no le duele que le peguen un puño? Que le peguen con piedras, o que le den latigazos. Por supuesto que eso dolía, claro que eso dolía. Pero en medio de sus dificultades, ¿qué hizo él? Por esta causa, ahora yo como ¿qué? Prisionero ¿de quién? De Cristo. Prisionero de Cristo. ¿Era prisionero de quién? ¿Prisionero del imperio romano? No, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles. Y él no está echándoles aquí la culpa, eso es por culpa de ustedes. Como en nosotros generalmente, cuando pasamos por alguna situación, lo primero que hacemos es ¿qué? ¿Buscar a quién? Culpables. Vamos al segundo aspecto. Aquí va a explicar el misterio, porque habla aquí de un misterio, versículo 2 al 6, y el versículo 2, vea cómo dice, porque dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado ¿qué? El misterio. Parece que es algo misterioso, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, en el misterio de Cristo. Número 5, otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Número 6, que los gentiles, y ahí lo empieza a explicar. Pablo, ¿será que es que está dudando de los hermanos con eso que está diciendo? Si es que habéis oído, ¿será que es que está dudando? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la administración que se me ha dado? ¿A qué se está refiriendo él cuando habla de misterio? Pues vamos a responder estas dos cosas. La administración de la gracia de Dios encargada a Pablo. Ahora, habla de si es que habéis oído. Pablo aquí no está expresando duda,
sino más bien quería decir, suponiendo que habéis oído. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice la administración de la gracia de Dios? ¿Cuál administración? ¿Será que era un administrador de empresas? La palabra administración es la misma palabra de mayordomo o economía, tiene el significado de mayordomía. Habla de dirigir los asuntos de una casa. Eso es lo que hace un mayordomo. Ahora, en este tiempo escuchamos de mayordomo, de la finca, del capataz. ¿Sí? Y está a cargo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación con base en la gracia divina, le había sido encomendado a Pablo para que lo publicara a todas las personas. Entonces, él se veía como mayordomo ¿de qué? De publicar el Evangelio de Jesucristo. Él era responsable. Entonces, como era responsable, se veía así mismo como ¿qué? Como mayordomo y de la administración, de administrar bien esta gracia, asegurándose de que esta gracia, ¿cuál gracia? La salvación en Cristo Jesús para todos, de asegurarse de que esta gracia alcanzara ¿a quién? ¿A quién alcanzara? A todo el que se encontrara por el camino, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice. Ahora, veámoslo de la siguiente manera. Somos mayordomos y también responsables ante Dios. Escúcheme bien eso. Somos mayordomos y también responsables ante Dios. Somos mayordomos de la misma gracia, el mismo evangelio y la misma salvación. Y nuestra responsabilidad como mayordomos es compartir con quién. Escúcheme eso. Nuestra responsabilidad como mayordomos es compartir con quién el evangelio. ¿Con quién? Hay que escoger, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Compartir con los demás lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha hecho para que esos que escuchan se salven también. Y ahí es donde juega 1 Pedro 4:10. Dice que conforme al don que ha recibido cada uno, ministro a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor Jesucristo. Usted ha recibido. Ahora usted es administrador, pero somos administradores especialmente ¿de qué? Del Evangelio. Y somos responsables de hablarlo. Y por ello vuelvo y toco lo que tocamos hace 15 días cuando finaliza el sermón. Por eso lo de grupos. Hay que hacerlo. Porque siempre hemos predicado en el libro de los Hechos. Es urgente y es urgente. Pero es que es urgente ¿para quién? ¿Para quién es urgente? ¿Para quién es urgente? Para todos es urgente. Vamos al versículo 3 al 5. La revelación de ese mes. Primero la administración. Es mayordomo responsable de compartir a todos el Evangelio. Y segundo, va a hablar de misterio. Y misterio suena como reportaje al misterio, como algo misterioso, como algo que causa miedo, como algo que está oculto y da susto. Pero, ¿qué es un misterio en este texto? Y además dice que fue revelado a los apóstoles y profetas. El apóstol Pablo no está cambiando el tema para algo misterioso al introducir el término misterio en el versículo 3. Un misterio, para que no lo olvidemos. En la terminología del Nuevo Testamento se refiere a algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento sí fue revelado. ¿Ya? ¿Se olvidará esa definición? Un misterio, en los términos del Nuevo Testamento, se refiere a algo que no había sido revelado antes, o sea, en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento sí fue revelado. Entonces Dios le reveló a Pablo y a los otros apóstoles su plan. ¿Cuál era el plan? El plan para la formación de la iglesia. ¿Y cómo se iba a formar la iglesia? Como terminamos diciendo en el capítulo 2, con judíos y ¿quién más? Y gentiles. Entonces, al leer esta carta, los efesios podrían entender la comprensión plena que Pablo tenía de este plan. O sea, no era una comprensión mínima. Y esa es la comprensión, amados hermanos, que nosotros debemos tener del plan del Señor. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por quién van a ser salvos los hombres? El ser humano. Por medio de la iglesia es el alimento, el instrumento que el Señor va a utilizar. Es obvio, amados hermanos, que este misterio consiste en que judíos y gentiles, como he repetido, son uno en Cristo. Y dice ahí, acerca de lo cual
os he escrito antes brevemente. ¿Cuándo les había escrito? Díganme ustedes, ¿cuándo les había escrito Pablo acerca de este plan? ¿No se acuerdan cuándo lo había escrito? Ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que ya estudiamos. Entonces se trataba de una verdad imposible de conocer y comprender para los hombres sin que nadie se la explicara. Entonces había estado escondida esa verdad. Entonces Pablo lo que hace es explicarla. Y la explicó a los hermanos de la iglesia de Éfeso y ahora nosotros la tenemos. Y además dice algo de los santos apóstoles y profetas. ¿Qué dice de los santos apóstoles y profetas ahí en el versículo 3? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Usted ya sabe que en el día de hoy, en este tiempo, en esta dispensación, no apóstoles y no profetas. Y no porque tengamos algo contra los apóstoles y profetas, no tenemos nada. No tenemos nada contra los que están en la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál fue el último apóstol? ¿Cuál fue el último apóstol? Pablo. ¿Sí? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento aún se sigue hablando de apóstoles y profetas? ¿Por qué? Porque apóstol es uno que es enviado con una misión. ¿Y el profeta? ¿Uno que qué? ¿Qué hacía el profeta? Anunciaba eventos ¿qué? Futuros. Además, ¿qué más hay ahí? Pues que el canon de las escrituras no había sido terminado. ¿Y dónde terminó el canon de las escrituras? Con Apocalipsis. Y mismo el Señor le manifestó a Pablo en 1 Corintios 13: cesarán las lenguas y las profecías que acabarán. Ya no necesitamos más ni apóstoles, ni lenguas, ni profecías. Pero a ellos les fue revelado, ¿sí? Y no cualquier otra persona antes de ellos. Entonces estos fueron hombres, instrumentos de Dios, usados por Dios para escribir la Biblia. Y el Señor describe en la Biblia su función especial y única. ¿Cuál es la función de estos hombres? ¿Sí la recuerdan? Segunda de Pedro, ¿sí lo recuerdan? Porque nunca la profecía, segunda de Pedro 1, 19, 20, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hicieron, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Siempre que hablaban, ¿cómo hablaban? ¿De cuenta de ellos? No, hablaban siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, un apóstol, cuando iba por voluntad propia, no. ¿Qué hizo el Señor con los apóstoles? Antes de enviarlos. Los escogió. Entonces no era voluntad propia. Bueno, que hoy hay día llamados apóstoles y profetas, respetamos esa situación, pero bíblico no es. Vamos al otro punto acá. La descripción de este ministerio. ¿Cómo Pablo describe acá misterio? Versículo 6. Dice así: que los gentiles son ¿qué? Coherederos. Uno. Y el otro. ¿Y miembros de qué? Y 3. ¿Y copartícipes de qué? De Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces vamos a mirar aquí cómo describe el misterio. La primera parte del misterio, ¿cuál es? ¿Que los gentiles son qué? Coherederos. Entonces, aquellos que antes se habían mantenido alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de la esperanza, no tenían esperanza, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, como decíamos en Efesios 2:12, ahora tienen ¿qué? Tienen exactamente el mismo derecho, el mismo estatus legal delante de Dios que goza el pueblo escogido de Dios, que son los judíos, ¿sí? Cuentan con la misma herencia maravillosa y una herencia ilimitada en Cristo que Pablo ya nos mencionó en el versículo 11, el versículo 14 y en el versículo 18 del capítulo 1. Entonces, como creyentes gentiles, ahora nosotros somos ¿qué? Bendecidos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿cómo? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo, en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo había dicho a los Gálatas, sin consideración a la herencia racial o de otro tipo, dijo allá en Gálatas 3:29,
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham, pero por la fe. Entonces, como gentiles, ahora no somos forasteros, ni somos advenedizos, sino somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Saben qué es un advenedizo? Un extranjero. Y tenemos la posición legal de todos los demás creyentes. Tenemos todas las bendiciones espirituales, tenemos todo lo que un creyente, el Señor promete para un creyente, y un creyente puede tener a su favor. Entonces la explicación de este misterio, en primer parte, es que los gentiles somos ¿qué? Coherederos. Segundo, además, miembros del mismo cuerpo. Amados hermanos, esto no es una referencia a membresía en la iglesia local, no. Y tampoco hace referencia a distinciones de cargo, sino al hecho de que todos como creyentes, judíos o gentiles, somos miembros del cuerpo de Cristo, y a ser miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros ¿de qué? De la iglesia universal. Como creyentes gentiles, hemos sido, una palabra, yo creí que esa palabra no existía, hemos sido literalmente concorporados. ¿Esto qué es? Digo, es lo mismo que incorporado, sino que ahí en el griego, en ese versículo, utiliza la palabra no incorporados, sino concorporados, juntamente con los creyentes judíos en un solo cuerpo, llegando a ser uno en esencia. Llegando a ser uno en esencia. Como dice allá el texto de Efesios que usted ya leyó, 2.16. Alguien que lo lea duro, Efesios 2.16. Ahí mismo en el capítulo, unos versículos antes. 2.16, ¿qué dice? Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué hizo el Señor? Reconcilió, ¿cierto? Entonces, cada hijo de Dios, usted como hijo de Dios, y cada hijo de Dios en el planeta Tierra es nada más y nada menos, vuelvo y repito, que un hijo de Dios en sentido espiritual, y no poseemos más genes que los genes divinos. Escúcheme bien eso. Poseemos genes espirituales, genes divinos. La vida del Señor está ¿en dónde? ¿En quién? En nosotros. Usted sabe lo valioso que era lo que Pablo estaba diciéndoles a los hermanos. Ahora, usted sabe lo valioso que es, no que yo se lo esté enseñando, sino que usted crea lo que la palabra de Dios está diciendo esta mañana. Que tenemos la vida misma del Señor, ¿en quién? En nosotros. Y en el sentido espiritual no poseemos más genes que los genes divinos. Hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, coherederos con el heredero, como dice Romanos capítulo 8. Y la otra parte del misterio es copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y la pregunta es, ¿a cuál promesa se refiere Pablo aquí? Porque habla de una promesa. ¿A cuál promesa se refiere Pablo aquí? Pues a la promesa de bendición que Dios dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa allá en Génesis 12:13? Sin buscarla. Porque aquí veo caras que han estudiado fundamentos a las 8:30 y lo estudiaron hace como 10 años. Bueno, a ustedes se les olvida, a mí no se me olvida. La venida en Salvador. Y sí. Entonces, esa frase ahí, muy bien, mira. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. La única manera para que todas las familias del mundo fuéramos bendecidos por la simiente de Abraham es esto que está diciendo Pablo, la venida de el Salvador, por medio del cual íbamos a ser coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Pero por medio de qué? Por medio del Evangelio. Cuando usted lee Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9, este sí lo vamos a leer, Gálatas 3 del 6 al 9. Gálatas, el capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. A ver, alguien que lo vaya a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe, ¿son hijos de quién? De Abraham. O sea, somos hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe. Y a eso es que dice acá, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, que fue hecha primero ¿a quién? Pues a Abraham y a toda su descendencia. Y ahora entonces el Señor ha decidido que esa promesa sea ¿para quién? Para nosotros y para todos en cuanto en Él creyeren. Como vimos alguna vez en Romanos 4, del 13 al 16, Abraham llegó a ser heredero del mundo por medio de la justificación por fe. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha declarado como sin culpa de pecado delante de Él. Nos ha declarado sin culpa. Y entonces cuando nos ve limpios, puros, santos, sin mancha. Amados hermanos, Abraham llegó a ser heredero del mundo por medio de la justificación. Hombres, mujeres, niños de todas las naciones han creído en el Señor Jesús y la simiente de Abraham y han sido justificados por la fe. Esa es la promesa, de que el que en Él creyere tiene perdón de pecados, tiene vida eterna, es declarado sin culpa, es aceptado delante de Dios por medio de Jesucristo, redimido, reconciliado, santificado, apartado para Él. Que tanto valor, con razón Pablo decía, o supuso que no estaban listos para la oración que él iba a hacer. Y entonces vuelve y les repite lo que ya les había dicho en el capítulo 2. La familia de la fe de Abraham crece cada cuánto tiempo. Escuchen, la familia de la fe de Abraham crece cada cuánto tiempo. Los que son de la fe están, porque todos los días hay gente que está creyendo, crece todos los días con cada creyente nuevo que es añadido a esa familia de la fe, y nosotros debemos participar en ese crecimiento. Es una familia que abarca naciones, tribus, lenguas del mundo, y a través de esa familia Abraham lo que hizo fue heredar el mundo. Amados hermanos, el tema de la epístola de los Efesios es en Cristo. Y estar en Cristo mediante la aceptación del Evangelio es lo que crea entre los creyentes su asociación y su vida en una sociedad absolutamente nueva y perfecta. Una sociedad como de creyentes, una comunidad como de creyentes. Nunca puede haber unidad verdadera aparte de esta realidad, y nunca puede darse la unidad práctica en la iglesia hasta que como cristianos nos damos cuenta de nuestra unidad real y vivimos en esa unidad que ya tenemos por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Una unidad que debe ser real para todos. No debemos crear ninguna unidad, porque Él ya hizo un solo pueblo, nos ha dado esa unidad, sino que debemos vivir en esa unidad que es práctica. Y lo que vamos a ver del capítulo 4 al final de Efesios es, ya estamos en unidad, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora viene cómo se vive en esa unidad, pero en vida práctica. Interesante lo que dice Pablo acá. Y en estos versículos de este misterio revelado para la iglesia, algo que no había sido dicho en el Antiguo Testamento, pero sí fue enseñado para el Nuevo Testamento y para que llegue a nosotros. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Qué podemos decir? Yo le voy a preguntar. ¿Considera usted sus dificultades que son unas dificultades simplemente casuales, o que sus dificultades están bajo el control del Señor? Pensando en Pablo, ¿será que lo que vivía Pablo era algo casualidad? ¿O eso está bajo el control del Señor? ¿Qué piensa usted de sus dificultades? Simplemente usted dice, eso tenía que pasar, y ya. No, eso no es así. Otro. ¿Se considera a sí mismo como mayordomo del Evangelio y responsable de compartirlo? ¿Realmente usted se considera mayordomo y una persona responsable para compartir el Evangelio? ¿O ha preferido quedarse callado? Se va a dar cuenta cómo con los grupos pequeños va a ser fácil hacerlo. Sí, claro, usted participe. Amados hermanos, somos coherederos de las bendiciones de Dios en Cristo. Ahora con genes ¿de qué tipo? Genes divinos, por ser hijos de Dios, por la obra de Cristo y el Espíritu Santo.
Dios ha puesto en nosotros su vida. Dios ha puesto en nosotros su carácter. Dios ha puesto en nosotros su espíritu. De manera que no tenemos excusa para no reflejar al mundo sombra. Por un lado entendemos que a buena hora la salvación es eterna y segura. Pero a mala hora, el no apreciar estas verdades y no vivir como el Señor quiere que vivamos. Porque no es algo físico, sino es algo espiritual, es algo transformador. Dios en Cristo nos ha declarado sin culpa. Y después de estar lejos, sin esperanza, sin promesa, sin Dios, sin luz, sin guía, nos hizo ¿qué? Nos hizo cercanos. Por eso en Hebreos capítulo 4, cuando se lee el versículo 16, nos dice entonces, ¿ahora qué? Acerquémonos ¿cómo? Acerquémonos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia en el oportuno socorro. Y también dice en Hebreos capítulo 10, dice, acercaos a Él en plena certidumbre de fe, purificados los cuerpos, las mentes de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acérquese todo el tiempo, ahora que somos hijos de Dios, que tenemos ya la salvación, sentados en los lugares celestiales, como dijimos en Efesios capítulo 1. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas, ¿para qué? Para el Señor. Y lo más importante, lo que el Señor quiere es que entendamos, bueno, ya somos sus hijos y vivamos como hijos, pero todo no termina ahí. Hay algo que es práctico, pero todo no termina ahí. Hay algo que va más allá. Somos administradores del Evangelio y somos responsables ya mismo de no quedarnos callados. Termino recordando un poco lo que dice el libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel habla en el capítulo 18, el alma que pecare esa morirá. Pero también si usted se da cuenta que alguien se está perdiendo y no le dice, demandaré esa sangre de usted porque hace callado. ¿Cuántas veces usted se quedó callado? Y no ha hablado y no ha dicho nada. Tiene la oportunidad usted al día de hoy de hacer lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Ya tenemos todo. Nuestra salvación no está en juego. Ahora lo que debemos es vivir para Él. Y como dice los que vinieron el jueves a la clase, dice que llevemos fruto en Juan capítulo 15 y que ese fruto permanezca. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Oramos glorificando tu nombre en esta mañana y dándote gracias, Señor, porque ese misterio que antes había estado oculto a los hombres ha sido revelado a nosotros como iglesia y ha sido revelado en el Nuevo Testamento hacia acá. Y gracias, Señor, porque nuestras dificultades no son una casualidad, sino que tú estás bajo control. Y gracias, Señor, porque ahora nos haces conscientes una vez más de que somos mayordomos del Evangelio, somos responsables por compartir a los demás lo que tú has hecho por nosotros y lo que ha hecho por ellos para que se salven también. Gracias, Padre Celestial, porque en ese misterio estamos nosotros, como gentiles coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de tu Evangelio, el cual nos ha justificado y nos ha sacado de las tinieblas y nos has colocado en la luz verdadera. Señor, es urgente una vez más, lo hemos hablado tantas veces, que es urgente no quedarnos callados, sino hablar tu Evangelio, tu palabra, fruto en nuestra vida, fruto de labios, como dice 1 de Pedro, fruto de labios que confiesan tu nombre, como piedras vivas, como miembros de tu cuerpo, con funciones específicas, y debemos participar en ello. No debemos quedarnos más así, sino avanzar, crecer. Uno, porque vienes pronto, y dos, porque de ti es que debemos depender y crecer en ti en el poder de tu fuerza. Gracias te damos por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Siéntate.